De todas las vidas del fútbol, la de Carlos Santana es posiblemente la más dramática. Círculo central de un estadio en Río de Janeiro, y no solo lo rescató del destino caprichoso al que sus desconocidos progenitores lo habían abocado, también le dio un hogar, una familia junto a su esposa Catarina, y casi sin querer, también le proporcionó un destino. Dada la ocupación principal de su nuevo padre adoptivo, Carlos acabó creciendo en el estadio del Vara, jugando cada día con la pelota y haciéndolo además rodeado del cariño y los consejos de jugadores profesionales. Con semejantes estímulos y buenas condiciones, el niño demostraría un talento precoz para el balompié, sorprendiendo a más de uno con su prematura técnica. Pero no todo eran luces en la vida del chaval, también de forma precoz pudo conocer el lado menos amable del ser humano. Los demás chicos del lugar lo acosaban constantemente por su condición de abandonado, pero aunque ello despertaba el consuelo de sus padres, para el pequeño existía algo que lo rescataba de cualquier sinsabor, un amigo que nunca le fallaba. Y aunque aquellos maliciosos chicos también intentaban privarlo de él, ahí no tenían nada que hacer. Con la pelota de por medio, Carlos no tenía rival y jamás consentía que nadie los separase. En este ambiente, entre tóxico e ilusionante, Carlos seguiría desarrollando su talento personal. En el momento que tuvo edad, ingresó en el equipo juvenil del Vara, destacando desde el comienzo como el jugador más prometedor. Como delantero no tenía rival en su categoría y demostraba una habilidad inaudita que despertaba la admiración entre sus compañeros, sobre todo la de otro chico apasionado de la pelota, Luciano Leo, quien apenas podía creer que alguien de su edad pudiese mostrar semejante habilidad. En Leo, además, afortunadamente, Carlos pudo encontrar su primer amigo con forma humana. Sin embargo, lo que el destino le tenía reservado distaba de ser idílico. Al contrario, una serie de acontecimientos estaban a punto de desatarse para convertir su niñez y adolescencia en un infierno. El primero de ellos fue el accidente de tráfico que envió a Catarina y Eduardo al hospital. Heridos de gravedad y con su vida pendiendo de un hilo, un niño aún demasiado pequeño solo pudo rogar por ellos, rezar a un Dios tan enorme como la estatua que custodia el estadio del Vara, pedir en unas oraciones que en aquel lugar donde llegasen nunca fueron atendidas. La única familia que Carlos Santana había conocido desapareció de golpe, dejándolo solo en el mundo, sin sus padres y sin un Dios, solo con un balón de fútbol. Su fe murió aquel día. Santana volcó toda la humanidad que le quedaba en el deporte, para crecer más y más rápidamente que nunca. Sin embargo, otros problemas acaecían sobre él. Huérfano por segunda vez, un niño de su edad no podía estar solo en el mundo. Cuando el presidente del Fútbol Club Vara le ofreció su custodia personal, convertirlo en su propio hijo, para así ayudarlo a cumplir ese gran sueño y la última promesa que hizo a sus padres, ser jugador profesional, el chico aceptó. Cambió su apellido, Santana desaparecía, Carlos Vara hacía acto de presencia, para comerse el mundo. Lo que Carlos no sabía es que con esa aceptación estaba asumiendo también un cambio, la pérdida de sus últimas emociones humanas, dejar de ser persona para convertirse en un proyecto. Con ese único objetivo, el señor Vara contrató a 3 preparadores, táctico, físico y mental, para centrarse exclusivamente en el niño y entrenarlo prácticamente las 24 horas del día al margen del resto del equipo. Aquello que había sido su pasión se convirtió en toda la vida de Carlos, quien fue aislado, apartado de otros niños, de la escuela, encerrado en un sótano con el único objetivo de dedicarse plenamente al deporte, de convertirse en el mejor jugador posible. Suprimiendo sus emociones en pos de una artificialidad que lo hiciera invencible, Santana pasó los siguientes 10 años sin hacer otra cosa que entrenar para materializarse como una especie de cyborg dedicado al deporte rey, mitad humano, mitad máquina, por completo futbolista. La dureza con la que se le trató fue tal que incluso aquellos chicos que antes se burlaban de él pasaron a sentir verdadera pena por su situación. La empatía que surgió en ellos les llevó incluso a intentar, junto a Luciano, rescatarlo de aquella cueva y traerlo de nuevo a la vida. Lo intentaron en 2 ocasiones diferentes y en las 2 fracasaron, contribuyendo además, y a su pesar,
a que Carlos sufriera un castigo aún mayor, junto a amenazas por parte del señor Vara para acabar definitivamente con aquellos resquicios de humanidad que aún pudieran hacerlo débil, obligándolo a interponer una gruesa barrera entre él y cualquier cosa parecida a amigos que no fuese, una vez más, la pelota, endureciendo a un niño para convertirlo en un prematuro hombre y en un jugador perfecto, sin emociones, que solo existiese por y para jugar al fútbol. El plan del señor Vara para con su hijo podía parecer exigente, agotador e incluso cruel, pero definitivamente dio sus resultados. A los 16 años, el nivel de Carlos Vara como jugador era tal que, además de destacar como nadie en el club, fue convocado por la selección brasileña sub-19 para disputar el campeonato mundial de la categoría. Siendo el más joven de los integrantes de la expedición, Carlos sería decisivo en la conquista del torneo, llegando a ser el máximo goleador y MVP del mismo. La predicción de su temible nuevo padre adoptivo se había cumplido. Su cyborg se convertía en la estrella, en el nombre que iba de boca en boca por toda la nación. Lo que el señor Vara no sabía es que ese mismo logro sería su perdición. Aclamado como el héroe de Brasil, ocupando portadas de revistas y muchos minutos en los programas deportivos, el nombre de Carlos Vara se hizo no solo popular, sino también querido. En Brasil no había una sola persona que no idolatraba a aquella nueva promesa, al nuevo Gran 10, al heredero de Ribaud, y un inteligente delantero supo ver en esta explosiva manifestación de sentimientos hacia su persona el camino para liberarse de las cadenas que lo habían atrapado durante tantos años. Carlos convocó una rueda de prensa al regreso del Mundial, pero cuando todos creían que el crack brasileño hablaría sobre su futuro profesional, solo oyeron las sorprendentes declaraciones de un joven herido que dictaba sentencia sobre su nombre. Públicamente afirmó que dejaba de ser Carlos Vara para regresar a su origen como Carlos Santana. Reveló todos los acontecimientos de su vida, aquellos viles actos que le habían llevado a ser quien es. Denunció el maltrato sufrido durante años, acusó directamente al presidente del Fútbol Club Vara, acabando de forma fulminante con su imagen, para convertirlo en el hombre más odiado de todo Brasil. Santana era ahora libre del señor Vara, pero seguía siendo preso de sí mismo, de una vida dedicada exclusivamente al fútbol y que le hacía fichar, junto a su compañero Leo, por el Flamengo, uno de los grandes equipos de toda América. Un equipo que con un jugador de su talento en punta pasaba a ser favorito de cara al campeonato brasileño. El proyecto Santana, el proyecto del cyborg del fútbol, terminaba de cobrar forma. Pero a sus 18 años, un actor inesperado apareció en este devenir prefabricado para interrumpir su proyección. Un japonés, Tsubasa Ozora, fichaba por Sao Paulo, sin duda el gran rival de Flamengo en la consecución de sus objetivos, y la presencia de este nuevo y exótico jugador lo cambiaría todo. La visita de Sao Paulo constituía el primer momento importante en la temporada, y la exhibición de aquel nuevo mediocentro en el inicio del partido no solo generó estupefacción en la grada, sino también un clamor por la respuesta del ídolo local. Algo se activó también en Santana. Su reacción ante la amenaza puramente personal de un joven que exhibía semejantes dotes en su propio campo fue un tajante «todo lo que me lances, te lo devolveré con creces», convirtiendo su partido en una actuación memorable donde tuvo que dar rienda suelta, quizás por primera vez, a su verdadero potencial. Devolvió el primer gol de Tsubasa al instante con una impresionante tijera tras pasar sin problemas al jugador paulista. Pero si Santana mostraba lo que todos sabían que era capaz de hacer, Tsubasa sorprendía a todos los que nunca esperaron de un jugador oriental la exposición de un juego brillante tanto en solitario como en equipo. Un gol al final del primer tiempo, otro al comienzo del segundo. Sao Paulo asaltaba el campeonato brasileño ante miles de miradas atónitas, y en Flamengo la única respuesta era Carlos. Prescindiendo de todos sus compañeros, con excepción de alguna acción puntual con Leo, el brasileño se echaba el partido a la espalda para remontar el resultado y hacerlo, además, con una descarada demostración en la que superaba cada gol de su hoy rival. Tanto su chilena como su drive shot pretendían ser más espectaculares que los anotados por Tsubasa. No estaba allí solo para ganar el partido, sino para demostrar que
que más allá de rumores, de supersticiones y de leyendas, él, y solo él, era el genuino hijo del fútbol, el que, frente a las vidas cómodas de otros jugadores, había sufrido hasta la extenuación para serlo. Cuando Santana empató el partido, todos daban por hecho que el ídolo de la afición no tenía rival, ganaría, sin duda. ¿Significaba esto el triunfo del señor Vara? Pese a sus intrincados y malévolos procedimientos, ¿demostraba ahora Santana que habían podido construir un jugador perfecto e imbatible? Subasa se negaría a admitirlo, y frente a la frialdad y juego individualista de Santana, tiraría de un particular entusiasmo y amor por el fútbol para que Sao Paulo al completo se impusiera en el marcador con un último gol de infarto, mostrando a Santana que aunque había dejado atrás su alter ego de Carlos Vara, es ese apellido lo único que realmente había apartado. Su fútbol había permanecido tan encerrado como aquel niño que obligaron a permanecer en un sótano. Es el fútbol de Carlos Vara el que mostraba en cada partido, olvidando lo más importante, a los compañeros sobre el césped, a los amigos, como Leo. Frente al Cristo del Corcovado, Santana era evangelizado por un japonés que devolvía, muchos años después, las lágrimas a sus ojos, las emociones al jugador, quien se liberaba del largo trauma y volvía a abrazar no solo el nombre que le dieron sus padres, sino un yo verdadero que ansiaba volver a encontrar la luz. Independientemente de si su reencuentro con las emociones del pasado mejoró o no el rendimiento de Santana en el campo, el 10 se quedó sin el campeonato brasileño, colocando a Flamengo en segunda posición de la tabla por detrás de Sao Paulo. Pero al final de temporada poco había que objetar. Merecía mucha más atención el nuevo campeonato del mundo sub-19 que le permitiría revalidar el título con el que se ganó el corazón de todo un país. La nueva selección brasileña era además más potente que nunca, y en esta ocasión formaría además bajo las órdenes de Roberto Ongo, el mismísimo mentor de Tsubasa Ozora. Él, por supuesto, estaba destinado a ser el referente goleador del equipo, considerado el mejor jugador joven del país. O quizás no. Durante el interludio que separaba el campeonato brasileño y el torneo mundial, Santana viajaría hasta el Amazonas en busca de respuestas. Un rumor, unos susurros por todo el país hablaban de un chico prodigio, bautizándolo como el rey del fútbol. Un genio natural que, aun sin haber jugado nunca al fútbol profesionalmente, se destacaba sobre cualquier otro jugador. Santana quería confirmar si se trataba solo de leyendas salvajes o de una realidad escondida en la jungla durante los últimos 10 años. Pero desgraciadamente no obtuvo respuestas, al menos no esas, aunque sí que encontraría una valiosa información, una mucho más personal. Su madre biológica seguía viva en algún lugar del mundo. Siendo los últimos en incorporarse a la sede del torneo de Japón, Brasil había demostrado su nuevo nivel en los partidos de preparación contra Bélgica y Uruguay, a quienes golearon sin piedad. Ahora, encuadrados junto a Arabia Saudí, Camerún y Francia, los brasileños tenían la clasificación prácticamente asegurada antes de empezar, teniendo que disputarse el primer puesto de su grupo contra Francia tras ganar fácilmente sus dos primeros encuentros. Pierre y los suyos tampoco fueron rivales para un conjunto de jugadores excepcional, potente en todas sus líneas y con un goleador que ya se encaramaba al primer puesto entre los artilleros del campeonato con 3 hat-tricks consecutivos. Brasil asustaba. Alcanzada la fase de eliminación directa, la cosa no fue muy diferente. En cuartos volvieron a encontrarse con una más poderosa selección de Uruguay, que sin embargo volvió a claudicar, goleados de nuevo por 6-0. Y en la semifinal, el reto mayor que suponía Alemania se desinfló con unos mermados Schneider y Müller, que nada pudieron hacer frente a la maquinaria brasileña. 5-0 con un nuevo hat-trick de la estrella. La segunda Copa del Mundo estaba al alcance de Santana, pero para revalidar ese título, primero tenía que resarcirse de su más dolorosa derrota hasta ahora. La Japón de Tsubasa Ozora lo esperaba, y en el estadio de Nagai, frente a un clima hostil de 50.000 espectadores, la mayoría japoneses, la final no defraudó. Un partido intenso, que se caracterizó por el dominio de Brasil en el primer tiempo,
con el equipo japonés volcado en defensa para conseguir mantener su portería a cero, gracias sobre todo a la actuación de Genzo Wakabayashi, quien abortó cada intento del once brasileño. Con empate a cero en el marcador, todo parecía que debía decidirse en la segunda parte, y tras la reanudación, Brasil continuó dominando, al menos lo suficiente para que Santana, de forma espectacular, anotase por fin frente al superportero japonés, un gol importante y que, aunque el delantero aún no podía saberlo, su madre biológica celebraba desde la grada. Su golazo, sin embargo, no tardó en ser neutralizado por el juego colectivo de Japón y la lucha de su capitán, que empató el partido frente a una grada cada vez más animada y que empujaba a los locales por la remontada. Brasil encajaba el primer gol del campeonato y la inclusión en el terreno de juego del mediocentro Taro Misaki, que no había jugado hasta ahora por lesión, terminó de romper la balanza del lado japonés. Un gol de la pareja dorada en el descuento del partido parecía una sentencia segura. Nadie sabía, sin embargo, que el entrenador Roberto aún guardaba una carta en los vestuarios de su equipo, el rey del fútbol que Santana buscó y nunca encontró, Natureza, estaba listo para saltar al campo. Y a la pregunta de si eso serviría de algo a un minuto del final del partido, el desconocido jugador contestó con una jugada imposible que forzó la prórroga en el último segundo. 2 tiempos extra de confrontación total en los que Santana perdería protagonismo a la sombra de la luz radiante de Natureza, quien finalmente tampoco pudo evitar la derrota. Japón se proclamaba campeona, impidiendo a Santana enlazar 2 títulos mundiales, y aun habiendo peleado hasta el último momento, la medalla de plata que colgaba en su cuello casi no tenía valor alguno. Ni siquiera su título como mejor delantero y máximo goleador del campeonato suponía un bálsamo ante una final perdida. Sin embargo, tras bajar a los vestuarios, Carlos sí encontró una verdadera recompensa a todo su esfuerzo en los últimos años. Si se había propuesto brillar en el firmamento de los grandes jugadores del mundo, no era solo por la satisfacción personal, ni siquiera para corresponder a la promesa que hizo a sus padres adoptivos. El jugador había deducido que si se alzaba sobre todos en el campo, la historia de su vida sería también más visible, y quizás con ello podría surgir la posibilidad de que su madre biológica supiese de su existencia. Era solo una idea, algo a lo que aferrarse, por lo que, cuando en esos vestuarios encontró precisamente a esa mujer, a aquella que lo trajo al mundo realmente, el arrepentimiento de ella recibió un fuerte abrazo, uno que convertía la peor de las derrotas en el mayor de los triunfos. Tras el torneo, Carlos volvió de nuevo a Brasil, ahora acompañado. Pese a perder la final, su figura se había revalorizado aún más tras su gran actuación, y muchos equipos europeos se peleaban por incorporarlo a sus plantillas. Solo cuando el fichaje de Tsubasa Ozora por el Fútbol Club Barcelona llegó a los oídos de Santana, decidió seguirlo a la Liga Española, recalando en las filas del Valencia Fútbol Club, donde tendría nuevas ocasiones de enfrentarlo en pos de una revancha que ansiaba más que nada. La providencia se conjuró para que su nuevo equipo arrancara la temporada visitando un Camp Nou hasta la bandera, y justo en el día del cumpleaños de su madre. Aunque la fortuna no le sonreiría del todo. Desplazado al equipo B, Tsubasa no contaba entre los jugadores locales convocados para este primer partido. El capitán del Barça, su compatriota Ribaul, sí estaba en el campo, anunciando un choque entre generaciones, entre el veterano Balón de Oro y el jovenzuelo que amenaza con terminar con su reinado. Un choque igualado en el que Ribaul golpeó primero y Santana devolvió el golpe, marcando su primer gol en la liga. Con empate a 1 en la primera parte, el partido entró en una fase más contenida tras la reanudación. En el minuto 30, una jugada a balón parado para el Barcelona, seguida de una contra impulsada por Santana, terminó en una mágica asistencia del brasileño que su compañero argentino Aimor aprovechó bien para poner por delante al equipo visitante. Una jugada en la que además Ribaul recaía de su lesión en la espalda. El golpe, sin embargo, no fue suficiente para sacar al 10 del partido, y aun con molestias, su actuación resultaría decisiva para lograr el definitivo empate a 2 en el minuto 40 de juego. La apertura de liga terminaba en tablas. Santana intercambiaba su camiseta con Ribaul,
después de un choque de reyes, y sabedor que pronto ambos jugarían con la misma equipación, juntos en la selección brasileña. Durante el vibrante partido, la madre de Santana, en la grada, tuvo la ocasión de conocer a Tsubasa Ozora y su esposa Sanae, agradecer al joven japonés haber contribuido a que su hijo recuperara un desarrollo emocional normal y provocar un encuentro afable entre los dos jugadores, para que pudiesen compartir en una cena sus impresiones sobre el fútbol en España y desafiarse una vez más de cara a la segunda vuelta del campeonato. En un partido, ahora en Mestalla, al que llegaron con sus dos equipos siguiéndose en la tabla y persiguiendo al líder, el Real Madrid. Un encuentro decisivo por tanto, y en el que dos viejos rivales vuelven a verse las caras tan solo un año después de la final del torneo mundial, con un Santana enchufadísimo, situado a la cabeza de los goleadores en la Liga Española junto a Fercio Torres, con 15 tantos en su haber. El partido comenzó frente a más de 55.000 espectadores y repitiendo el guión del primer encuentro en el Camp Nou, aunque con una variable. Ribaul comenzaba en el banquillo por precaución. Tsubasa era quien enfrentaba a Santana en una igualada jugada inicial que sin embargo ganaba el equipo visitante y que finalizaba con el primer gol del japonés. Los blaugrana cambiaban drásticamente su modo de juego, avanzando por las bandas en lugar del centro del campo y sorprendían al Valencia por completo. Con una presión defensiva alta mantenían aislado también a Santana, al que no le llegaban los balones, y en una nueva incursión que acabó con una peligrosa falta en la frontal del área, Tsubasa hacía el segundo. Todo indicaba que los locales podían recibir un correctivo doloroso e inesperado frente a su afición, si alguien no lo remediaba. Y solo un jugador podía encontrar ese remedio. Dentro del hasta ahora orden defensivo perfecto del Barcelona, Santana logró el desmarque. El balón al fin llegó a su pie y la clavó en la red desde fuera del área para recortar la diferencia justo antes del final del primer tiempo. Una ocasión, un gol para el brasileño, suficiente para que la esperanza resurja en Mestalla. Algunos cambios en el entretiempo ideados por el Míster Beniez dieron un giro al juego tras la reanudación. Defendiendo bien los costados y anulando a Tsubasa Ozora con una doble marca, el Valencia fue tomando el control del partido y la incorporación de Aimor fue decisiva para que Santana tuviera una nueva oportunidad y un nuevo gol. Con efectividad máxima, los locales empataban el marcador y creaban la inercia necesaria para buscar la remontada. Pero el guión de un partido no se escribe por adelantado, y tras un nuevo y parejo enfrentamiento entre Carlos y Tsubasa, la sorprendente subida del central barcelonista González terminó en gol, cuando el partido tocaba a fin. A pesar del esfuerzo, Valencia caía en su campo perdiendo la segunda posición en la tabla en favor de los blaugranas. La actuación del equipo durante el resto de la temporada fue ejemplar, venciendo en casi todos sus partidos, con algún tropiezo aislado, como en el campo del Numancia, donde Carlos conoció por primera vez a un desconcertante y extraordinario jugador que pudo maniatarlo como si nada, o frente al Real Madrid, donde perdió en su particular duelo goleador contra Natureza por 5-4. Su desempeño, sin embargo, fue excepcional en casi todos los partidos y acabó coronando la lista de máximos goleadores en su primer curso en la liga, para que, como terceros en la clasificación, el equipo pueda disputar la Liga de Campeones. Pero eso sería la próxima temporada. En el actual curso, a Carlos aún le aguardaba un último reto. Clasificada para los Juegos Olímpicos de Madrid, Brasil partía como favorita en este campeonato, tras formar un equipo de ensueño que hacía coincidir a Santana en el césped junto a jugadores como Ribaul, Radunga o Natureza. El potencial de los brasileños quedó demostrado ya en los partidos de preparación, en los que goleaban casi sin proponérselo. Nadie quería encuadrarse en el grupo D junto a ellos, pero los desafortunados fueron Senegal, China y Alemania, los únicos que presumiblemente podían hacerlos sudar. En el primer partido, 2 goles de Sun Kosho no fueron suficientes contra el empuje y los 2 hat-tricks de Natureza y Santana. El trámite de Senegal fue incluso más fácil. Carlos y sus compañeros llegaban al último encuentro de esta fase clasificados y empatados en puntos con Alemania. El último partido decidiría cuál de los dos equipos lideraba el grupo. Pero sorprendentemente, los de Aragonés parecían no afrontarlo con interés, dejando en el banquillo a Natureza, Ribaul y al propio Santana.
y reservándolos para la fase final. Ante esta afrenta, una Alemania ansiosa de venganza y la pierna derecha de Sneijder les hicieron 3 goles antes de que acabase el primer tiempo, obligando a que las estrellas saltasen al césped para tratar de revertir la situación, y aunque un inspirado Müller casi estuvo a punto de darles una lección, finalmente lograron anotar 4 goles para empatar el encuentro y pasar como primeros de su grupo, evitando a Japón en cuartos. Su rival sería la Argentina de Juan Díaz, quien con sus 3 goles en el partido trató de dar la sorpresa en el clásico suramericano, pero solo acabó siendo una víctima más de otros sendos hat-tricks de la delantera brasileña. En semifinales les esperaba Francia, un conjunto potente, con jugadores importantes. Pierre, Zidane, Napoleón y los demás lo intentaron, y aunque comenzaron adelantándose con un golazo del capitán, los brasileños solo tuvieron que poner una marcha más. Ribaul se hacía con el centro del campo, los chicos en punta hacían el resto, 6-2. Salvo por el partido contra Alemania, la Olimpiada era un paseo para una selección demasiado fuerte. Ya están en la final, esperando para conocer quién será su rival, la anfitriona España o sus viejos enemigos japoneses. Para Santana, la conquista de una medalla de oro sería su reencuentro con un título importante después de mucho tiempo. Como promesa juvenil, aspiraba a reinar en Brasil, y dotes no le faltaban para ello. Rápido, potente, habilidoso, poseedor de técnicas increíbles. En él se concentran todos los atributos para ser el mejor delantero del mundo. Sin embargo, con el tiempo su figura comenzó a ser opacada ante la aparición del talento sobrehumano que encarna naturaleza. Ambos son el futuro del fútbol brasileño, un nuevo capítulo, para quien fue el cíborg del fútbol, para quien es uno de los jugadores con más talento del mundo, para quien será todo lo que se proponga ser.